A ver, continuamos con la segunda parte de geopolítica cuarto, ¿ya? Hemos estado hablando acerca, bueno, de los influjos de la geopolítica hoy en día, en qué, digamos, en qué influye, bueno, cuáles son sus influyentes. Hemos visto acerca, bueno, del clima, no, del clima y la naturaleza, ¿no? Del clima y la naturaleza. Pues, vamos a continuar, ¿no? Acerca de la... Sí, el clima, a ver, digamos, el clima tiene que ver, pues, mucho con la región que te encuentres, ¿no? Con la región que te encuentres, ¿no? Es decir, tienes que ver tanto con la región que uno se encuentra. Por ejemplo, acá la cosa, ¿no? Templado. En la sierra, ¿cómo crees que esté? ¿No? Y eso que vamos a entrar en invierno. En junio vamos a entrar en invierno. ¿Cómo crees que sea, pues, no? Sí, allá en sierra es según la altura también. A ver, ¿y qué es la flora, no? La flora. La flora, ¿no? ¿Cómo crees que interviene la flora acá? ¿No? Pues el término flora, ¿no? Se refiere al conjunto de plantas nativas o introducidas de una región geográfica, de un periodo geológico determinado, de un ecosistema determinado. El término proviene, bueno, del latín, en alusión a la diosa romana de las flores, la flora. La flora define a las especies de plantas y su número, mientras que el término vegetación se refiere a su distribución geográfica. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación, ¿no? El término flora también se utiliza, pues, ¿no? Para referirse a los tratados o libros que describen las plantas de una región, periodo geológico o ecosistema. Vulgarmente se utiliza el término flora intestinal para referirse al conjunto de microorganismos y bacterias que habitan en el intestino de los animales, pero el término no tiene relación a la flora vegetal y no es científicamente riguroso. ¿No? A ver, sí, porque digamos, a veces utilizamos uno que otro término. No sé, tal vez con el tiempo si no se enferman, pues, no, del estómago, pues que le digan, ah, mira, flora intestinal. Pero es una mentira. No está comprobado. Las plantas están agrupadas en floras, que se fundamentan en regiones, periodos, medioambientes especiales o climas. Las regiones pueden ser hábitats geográficamente distintos, como montañas o llanuras. Pueden referirse a la vida vegetal de una era histórica, como la flora fósil, hace miles y miles de años, ¿no? Y pueden estar subdivididas en medios ambientes especiales, ¿no? Por ejemplo, la flora nativa, la flora autóctona de una zona, la flora agrícola de jardín, las plantas que son cultivadas por los humanos, flora
arbense o de la maleza. No, una flora, ¿no? Puede ser, como digamos, es un corresponde también a la parte del ecosistema. ¿No? Puede hacer referencias a nuevos arribos e incluir registros históricos para prueba, ¿no? ¿Creen que sea muy importante la flora hoy en día? A ver, ¿no? A ver, ¿cómo ustedes creen que influya, bueno, la flora hoy en día? A ver, la cantidad de recursos vegetales influyen decisivamente en el desarrollo y crecimiento del Estado. La flora ofrece a la población una gran variedad de recursos vegetales para ser utilizados como alimentos, así como materias primas para las industrias y para las diversas actividades. La flora estimula pues el desarrollo de la agricultura y de otras industrias variadas, ¿no? Eso es lo que influye en la flora. No, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo podemos, digamos, identificar, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos identificar los flora, ¿no? ¿No? Por eso digo, todo tiene que ver. No porque se vean, bueno, que se refiere a todos los vegetales y plantas, ¿no? Porque la flora, pues, ¿no? Es el conjunto de vegetación. Comprende, pues, ¿no? La región o país. Digamos, ahí nomás en su distrito donde ustedes viven o cerca de su vecindario, ¿hay flora o no? ¿Cerca de su vecindario hay una buena flora o no?
¿No? Digamos, la flora se puede clasificar, ¿no? Por la forma en la que sobrevive en el medio, las regiones, el clima y el medio ambiente que necesitan para desarrollarse, el uso que se les da, el periodo geológico que representa, las características de la flora, pues, ¿no? Por ejemplo, se puede clasificar según la sobrevivencia, la flora nativa, que son las plantas autóctonas de la región, la flora agrícola y de jardín, cultivadas por el hombre como, por ejemplo, el trigo y las acacias, la flora arbense o de maleza, que son las plantas invasoras y las no, o no deseables, como por ejemplo la ortiga o la mala hierba, ¿no? A ver, según las regiones naturales, ¿no? Hay flora montañosa y flora tropical. Entre la flora montañosa, ¿no? Comprende las comunidades vegetacionales que se subdividen según regiones específicas, como por ejemplo, ¿no? Páramos, de bosque montano, de rovedal, entre otras, ¿no? Y la flora tropical, que es la vegetación de regiones con climas tropicales, por ejemplo, ¿no? Las palmeras y las orquídeas. Y ni siquiera hablar, pues, ¿no? También según los periodos geológicos. La era paleozoica, donde surgen, pues, ¿no? Las primeras plantas con semillas. La era mesozoica, que se desarrollan plantas con angiospermas. La flora era cenozoica, donde nacen plantas coníferas y se expanden las plantas herbáceas. Digamos, aparte de solo ser plantas vegetales, ¿hay algún beneficio? Y que, digamos, inculque la geopolítica. A ver, ¿por qué creen que, digamos, también está presente la flora? Por ejemplo, ¿no? A ver, usamos otros usos aparte nomás de darnos aire, la flora, ¿no? De solo dar oxígeno. Uno de ellos, pues, ¿no? La flora medicinal, ¿no? Que la utilizamos, pues, ¿no? Para curarnos. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el eucalipto para el resfrío, lo que llegamos a utilizar, pues, ¿no? En pandemia. Sí, porque el año pasado el que menos hacía, ¿no? Su preparado de eucalipto, su macerado de eucalipto. Bueno, hasta yo me incluí porque también, digamos, hice mi macerado de eucalipto. ¿Para qué más? A ver, plantas medicinales. La flora alimenticia, pues, ¿no? Usada para, pues, ¿no? Para nuestro alimento diario. Por ejemplo, las ensaladas, ¿no? Claro, en las ensaladas usamos, pues, ¿no? La flora alimenticia. Los vegetales, el tomate, la espinaca. La flora ornamental, ¿no? Que es comercializada por sus características estéticas.
como por ejemplo, ¿no? Las rosas. A ver, después de saber, ¿no? Acerca de la flora, vamos a tener que ver, ¿no? También en qué influye la fauna y otras cosas más. A ver, la fauna, ¿no? ¿Pues le puse la fauna? Sí, la fauna. A ver, ¿qué es la fauna, no? ¿Y cuál creen que sea su influencia? La fauna, pues, es el conjunto de especies que habitan en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico. Esta depende de tanto de factores abióticos como de factores bióticos. Entre estos sobresalen, ¿no? Las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, ¿no? Un cambio de fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. Claro, imagínense, pues, ¿no? Por ejemplo, los animales extintos. La fauna se divide pues, ¿no? en distintos tipos de acuerdo al origen geográfico, de donde provienen las especies que habitan un ecosistema o biotopo. La fauna silvestre o salvaje es aquella que vive en libertad y no ha sido domesticada, ¿no? A ver, entre los conjuntos animales, tanto pues invertebrados, reptiles, aves, anfibios, mamíferos, que viven libremente y fuera del control del hombre en ambientes no naturales. Los invertebrados muchas veces suelen ser considerados fuera de la definición de fauna silvestre. Generalmente viven dentro de un ecosistema natural, como los de un bosque selva, ¿no? Un bosque, selva, desierto, manglar, entre otros. Cuando viven en un lugar diferente de su ecosistema natural, es porque han sido extraídos por el hombre para diversos fines, pero se siguen considerando fauna silvestre. Por ejemplo, ¿en dónde creen que se ubique? Bueno, en los famosos zoológicos. Por ejemplo, ¿no? Aquellos animales que viven en libertad sin recibir ninguna ayuda directa del hombre para obtener sus necesidades, alimento, pareja reproductiva, refugio, agua, entre otros. Se incluyen todos los organismos desde los invertebrados más pequeños hasta los vertebrados más grandes. La fauna silvestre también se percibe como los animales que su desarrollo evolutivo se presentó y se sigue dando sin la intervención directa o indirectamente del ser humano. El ser humano no interviene en aspectos como las adaptaciones de las especies en condiciones geográficas y climatológicas de sus hábitats. Satisfacen sus necesidades alimenticias por cuenta propia con la probabilidad de encontrar alimento y agua en un día o una semana o más. No saben exactamente cuándo comerán y tienen que decidir si continuarán en busca de alimentos o descansar para ahorrar energía, ¿no? A ver, por ejemplo, algunos se preguntan, pues, ¿no? ¿Qué eran los animalitos? Si acá nomás en la ciudad encontramos a perros callejeros, ahora imagínense el resto de animales, ¿no? A ver, imagínense el resto de animales, ¿cómo creen que la pasan? ¿No? A ver. En general, ¿no? Se dice que la fauna silvestre es uno de los recursos naturales renovables básicos.
junto al agua, el aire, el suelo y la vegetación. Es decir, un beneficio en que pueda utilizar y reponer. No, a ver. Todas las especies nativas, animales y plantas silvestres en conjunto, componen la riqueza y diversidad de los ecosistemas y forman parte del patrimonio natural de cada región y del mundo en general. Normalmente la sociedad valora las cosas de acuerdo a su utilidad, es decir, le otorga un valor real o económico, expresado generalmente en dinero. Puede ser valor de mercado, valor comercial o valor no comercial. Ya, a ver. El valor de mercado es lo mínimo que se pide y lo máximo que se ofrece por un bien o servicio. Varía en el tiempo y el espacio según la oferta y la demanda. Las poblaciones de animales sometidas a uso comercial poseen valor de mercado por consumo directo como bienes de uso, por ejemplo, ¿no? La carne para el consumo domesticado. Cuando tales bienes son objetos de compra y venta, adquieren valor comercial, un precio y por lo tanto valor económico evidente. Este valor es siempre simple y claro, pero aplicable solo al conjunto que forman los animales domésticos, objeto de uso y comercio, como vacas, cerdo y aves principalmente. Este valor es simple y claro, pero aplicable solo al conjunto que forman los animales domésticos, objeto de uso y comercio como vacas, cerdos y aves principalmente. Cuando un bien no está sujeto a la oferta y la demanda, pero es apreciado por la gente, adquiere valor no comercial. Difícil de determinar puesto que está basado en elementos como los sentimientos o beneficios que no generen dinero. Este valor depende de la disposición de personas o sociedades para pagar, ¿no? Para pagar por conservar lo que consideraban importante para uso futuro. Ya, a ver. Tradicionalmente, ¿no? Los sistemas de valoración aceptados subestiman la contribución de la fauna silvestre. Aunque su valor puede alcanzar cifras importantes, ¿no? Recientemente se asignó alto valor de aporte recreacional, turístico y ambiental de la fauna nativa por usos alimenticios, la caza y el turismo, por ejemplo, ¿no? La caza deportiva, ¿no? Ofrece recreación y experiencia cuyo valor sobrepasa el precio normal de las presas obtenidas, tal como sugiere el llamado valor, ¿no? Cinegético de una especie. El valor material del producto de la caza y los rasgos biológicos del animal hacen de la búsqueda y captura un reto y experiencia interesantes. La caza deportiva también produce beneficios a terceros, como propietarios, hoteles, restaurantes. Ya, a ver, ¿no? La fauna silvestre es uno de los atractivos principales del turismo de la naturaleza, pues genera ingresos directos y empleos para las regiones económicas, ¿no? Para las regiones en desarrollo, ya, a ver. Pues la fauna que influye, ¿no? Los animales también influyen sobre las sociedades y su organización política.
La fauna provee de alimentos a la población y de materia prima a la actividad industrial. La domesticación de los animales junto con la domesticación de las plantas permitió ¿no? el acceso de la vida sedentaria, lo que a su vez le llevó a organizarse en diversas instituciones, ¿no? Hasta llegar a constituir el Estado. A ver, la flora, la fauna, ¿hay algo que me estoy olvidando o no? ¿Sí? A ver, ¿y se anda escuchando por ahí? Sí, la minería, ¿no? ¿No? A ver, la minería, que tanto se habla, ¿no? Acá en Perú. Sí, la minería. Creo que no puse en serio eso, ¿no? La minería es una actividad económica del sector primario cuando nos referimos, ¿no? a la explotación de minerales y del sector energético. Si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles, es representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en formas de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral ¿no? a extraer la actividad, se divide en minería metalúrgica, cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio. Ya, a ver. Es representada por no, la minería, por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral, ya, a ver, ¿no? Ya, a ver. Cabe señalar que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, ya que se sabe que desde tiempos de los prestigios, no, a ver. Con el pasar de los siglos se convirtió en una importante industria, que se creó una serie de técnicas, estudios y análisis físicos, químicos con el objetivo de mejorar la educación.
Claro, ¿no? A ver, ¿y la minería? Influye, pues, ¿no? La minería tiene una influencia económica y política en la vida de un estado, pues los recursos minerales son estratégicos para alcanzar el desarrollo industrial, fortalecer la economía y consolidar la seguridad nacional. Claro, aunque no quieran, pero sí, es una de las grandes verdades. La minería también nos sostiene económicamente. No, a ver, algo que me estoy pasando. ¿Qué más? ¿No le he puesto ahí? ¿No? A ver. Claro, pues no, la forma del territorio. Ah, la morfología territorial ejerce sobre el Estado varias influencias y características políticas diferentes según las diversas formas que tenemos. A ver, ¿no? La morfología territorial ejerce sobre el Estado variadas influencias y características políticas diferentes. Por ejemplo, ¿no? La influencia del relieve montañoso, que las montañas altas constituyen obstáculos físicos disociadores en la vida de un estado, pero cuando son de altura media favorecen el progreso. En nuestro país, ¿no? La cordillera de los Andes se convierte en una poderosa fuerza disociada porque su aspecto morfológico dificulta la construcción de vías de comunicación terrestre, no permite la luz, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué más creen que entre? A ver, ¿qué tipo de, digamos, morfología territorial puede entrar acá? ¿No? La influencia del relieve montañoso, donde las montañas altas constituyen obstáculos físicos disociadores de la vida de un estado, pero cuando son de altura media favorecen el progreso. En nuestro país, la cordillera de los Andes se convierte en una poderosa fuerza disociadora porque su aspecto morfológico dificulta la construcción de vías de comunicación terrestre, le permite la fluidez del intercambio y de bienes económicos y culturales. Tampoco facilita la acción política del Estado. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra influencia cree que den? No, a ver, la influencia de, bueno, también de las tierras bajas, representadas por las llanuras fértiles, donde se concentran grandes masas humanas, permiten la producción agropecuaria, desarrollo industrial, favorecen la construcción de vías de comunicación y facilitan, ¿no? La acción política del Estado. ¿No? A ver, también, ¿no? La influencia de las llanuras desérticas. Al igual que la zona montañosa, aíslan a los grupos humanos y dificultan el desenvolvimiento de la vida humana. La falta de producción impide la formación de ciudades y si hay, son muy escasas.
No, a ver. Todos esos elementos que hemos visto influyen, pues, ¿no? En la geopolítica. Porque, digamos, vas a la geopolítica, pero ¿qué vas a estudiar en sí? ¿No? ¿Qué vas a estudiar con la geopolítica? ¿No? A ver, una idea que tengan, pues, ¿no? Porque también hay una actividad pequeña, hay una actividad chiquita nada más. 5 preguntas como antes, ¿no? A ver, ¿ya tomaron sus apuntes todo? A ver, ¿no? A ver, ¿cómo ustedes pueden, ¿no?, relacionar la naturaleza, la flora, la fauna, ¿no? Todo eso influye en acá la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, a ver, están acostumbrados al clima templado de Lima, ¿no? Están acostumbrados al clima templado. ¿Tienen algunos, ustedes tienen alguna mascota o no? A ver, ¿tienen mascotas o no? A ver, si ustedes, a ver, ¿cómo es su naturaleza de ustedes? Pues no, puede ser que estén en un cuarto, puede ser que estén, digamos, en una casa o como inquilinos, ¿no? El clima también, el clima no nos ayuda en las mañanas temprano, ¿no? A ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si algunos tienen mascota, pues no se adecuan con el clima, ¿no? Se adecuan con el clima, pero aún así, digamos, los que trabajan, pues no, tienen que tener motivo y los que no, pues no, están en casa, no, a veces les da frío, no es que flojera, les da frío a levantarse, ¿no? Ya, a ver, ¿no? Pues ustedes pónganse, pues no, todo eso tiene que influir. Digamos, también no es por, a veces puedes conseguirte hasta un terreno barato y ¿qué es lo que pasa? Si no te ayuda la naturaleza, la flora y la fauna, ¿cómo piensas, pues no? Eso es lo que estudia, pues no, son los influjos de la geopolítica. Ya, a ver, con eso sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo hasta el día viernes, que viene un pequeño cuestionario, ¿no? 5 preguntitas, como siempre. ¿No? También va a estar en el Classroom y por favor, el día viernes tal vez ya le dé mi número. Estoy arreglando, estoy ahí una avería, ¿ok? Ya, nos vemos, cuídense hasta el día viernes. Ya.